Hey, bendiciones a todos. Saludos allá en Utah, California y donde nos vean. Bueno, me da gusto estar enseñando por Zoom, que es un medio donde podemos llegar a diferentes lugares, estados y en este caso hasta en el extranjero. Y hoy sí voy a dar algo muy importante de lo que es cómo nosotros lograr aumentar nuestra confianza para que esa confianza se vuelva una convicción espiritual y esa convicción espiritual se transforma en una fe poderosa. Entonces vamos a estar estudiando una palabra que viene en la Biblia, que ustedes la han escuchado mucho, de hecho la usan para saludar, pero esa es la clave para que nosotros podamos tener una confianza y así tener éxito en cualquier área de su vida. Puede ser en su trabajo, en su llamado, en su ministerio, en estar usando los dones que Dios les ha dado. Esa palabra es la palabra shalom. Shalom. Es una palabra hebrea, pero no vamos a aplicar nomás la sola palabra, sino vamos a estudiarla como Dios es nuestro shalom, o Adonai es nuestro shalom. Esa frase de Dios es nuestro shalom aparece por primera vez en Jueces 6:24 y eso así se aparece Dios, ¿verdad? A Gedeón. Y a Gedeón le permitió ganar una batalla muy importante en sus tiempos. Pero lo que me importa, o más bien lo que me interesa ahorita, es ir a cómo ese shalom nosotros podamos hacerlo parte de nosotros. Porque en realidad la palabra shalom a veces la vemos como una cosa o algo, pero para seguir avanzando le voy a dar lectura a Efesios 2:14. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación. Esto implica que solo Dios es el autor y dador de ese shalom o de esa paz, y que Él, o Dios, o Yeshua, o Jesucristo, es paz en sí mismo. La paz no es algo, sino alguien. Esa es la manera como ahorita tenemos que enfocarnos en ver esa palabra shalom. La paz no es algo, sino alguien. No es solo una virtud, sino es nuestro Dios. Los ejemplos están en las Escrituras. Un ejemplo que está en Romanos 15:33 dice, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Otro versículo está en Romanos 16:20, dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo sus pies, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Hebreos 13:20 dice, y el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Otro versículo más que voy a dar para seguir entrando en el mensaje dice en 1 Tesalonicenses 5:23, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí Él es llamado como paz. Y esta palabra paz, cuando usted la estudia en la Biblia, en realidad la pueden usar o la pueden traducir de diferentes maneras. Esta palabra shalom o paz
Por dar algunos ejemplos, en Deuteronomio 27:6, lo traducen como poner fin y terminar. Daniel 5:26 y Primera de Reyes 9:25 como colmar. Génesis 15:16 se usa en el sentido de hacer una buena pérdida, o sea, eso es en base a pagar una deuda, como está en Éxodo 21:34 y 22:5 y 6. Sin embargo, para conocer o experimentar a Dios o a Yeshua HaMashiach como nuestro Shalom, tenemos que darnos cuenta que hay algunos pasos o requisitos que debemos cumplir. Y lo importante de eso es que si nosotros no logramos ver a nuestro Padre Celestial o nuestro Dios como el Señor de nuestra paz, nosotros no vamos a desarrollar una confianza y una convicción en la palabra de Dios. Y si esa convicción no está presente, no conquistamos esa paz, va a suceder algo aquí muy importante. Hay ciertas promesas que no van a ser reales en nuestra vida. ¿Por qué? Porque muchas de las veces, aunque tengamos de memoria algún versículo de la Biblia o lo confesemos, pero si esa confesión o esa repetición o esa declaración de la palabra de Dios no lleva el requisito, así como Gedeón, ¿verdad? Él declaró que el Señor es nuestra paz, que Adonai era su paz y después ganó una batalla importante. Lo mismo va a suceder con nosotros. Y los pasos debemos de conocerlos, porque muchos en realidad pueden hacer declaraciones de versículos de la palabra de Dios, pero jamás hay un cumplimiento. Pueden hacer declaraciones para orar por un enfermo y no vemos algún enfermo sanado. Pueden ser declaraciones para reprender a un demonio y no vemos que los demonios dejen a la persona. Pueden hacer declaraciones, ¿verdad?, sobre familiares a que se conviertan y nunca vamos a ver que haya una conversión genuina de nuestros familiares. ¿Y eso es por qué? Porque en realidad no hay paz. Puede haber a lo mejor duda, temor, incredulidad o simplemente no tener confianza en lo que dice la palabra de Dios. Pero estos pasos o estos requisitos los voy a mencionar. De hecho, están en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, como el primer paso dice: por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y fíjese después de eso: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, cuando hay preocupación, no hay carga, y uno piensa negativamente, y uno no deja las cargas a Dios, en oración o en ruego, que es uno de los pasos, la paz de Dios no va a reposar sobre nosotros. Recuerde que la paz, más que una virtud, es alguien. Es Dios mismo, es Yeshua mismo, como lo acabamos de leer en Efesios. Entonces, si nosotros no logramos tener una experiencia con el Dios de nuestra paz, el Dios Todopoderoso, a lo mejor tenemos una experiencia de paternidad, de que Él es nuestro Padre, o una experiencia de gozo en el Señor, o otro de los nombres que le podamos nombrar que están en hebreo, eso va a ser extraordinario, o el Señor es mi pastor, o otro tipo de nombres por los cuales se conoce nuestro Dios. Pero tener una experiencia como el Dios de paz, eso hace que nosotros aumentemos nuestra confianza. Y una manera de esas experiencias es que nosotros no debemos de estar preocupados por alguna situación, por algún problema que tengamos, sino debe de haber paz. Eso no quiere decir que ignoremos que hay un problema. Simple y sencillamente
desde un punto de vista espiritual, hablando de nuestro espíritu, debe de haber una calma y una paz interior. Y cuando esa paz interior está ahí presente, lo que hablemos de la palabra de Dios o lo que estemos esperando vendrá con éxito. Si no, de lo contrario, nosotros seremos hijos con preocupaciones o con afanes o con cargas, pero sin promesas que Dios nos da, porque esas promesas vienen cuando hay una paz. De hecho, cuando el hombre pecó, lo primero que se apartó del hombre fue la paz. Él empezó a estar intranquilo. Su conciencia empezó a acusar a Adán, porque la paz que él tenía se retiró. La presencia del Dios viviente se retiró y la primera reacción que vemos es que Adán estaba perturbado, preocupado, temeroso. Pero cuando viene nuestro Señor Jesucristo, dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Dice: no como el mundo la da, yo la doy. Dice: no se turben ni tengan temor. Entonces, primero que nada debe de haber una paz. Lo primero que tenemos que conquistar antes de una promesa, antes de echar mano de la palabra de Dios, tenemos que conquistar y experimentar la paz. El otro paso, aquí muy importante, en Filipenses 4:8, en el versículo que sigue, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, dice: en esto pensad. En el versículo siguiente, en el 9, dice: y el Dios de paz estará con ustedes. Esa frase del Dios de paz quiere decir que lo que ustedes necesiten o cualquier circunstancia en la que ustedes estén, Dios va a estar presente y les va a dar la victoria. ¿Por qué? Porque tenemos paz, y eso de que tenemos paz es que nosotros estamos confiando en Dios. Hace tiempo que estaba yo leyendo algunos libros, ¿verdad? Desde un punto de vista hebraico, hablaban de lo que era la mente renovada, que debemos de tener un pensamiento alineado a la fe o a la palabra de Dios. Eso hace que uno tenga sensación de sosiego y de paz interior. Esto hace que aumente nuestra confianza en el Dios Todopoderoso. Si nuestra mente no está positivamente conectada a lo que dice la palabra de Dios y no hay una paz y hay perturbación o hay afanes, nosotros no vamos a poder experimentar esa paz interior, y esto no va a darnos la habilidad de confiar en Dios. Por eso muchos, aunque tienen problemas o circunstancias difíciles, por más que quieren salir de esas circunstancias difíciles, hay algo que pasa: no pueden, porque en realidad confiesan que confían en Dios, pero en realidad no confían en Dios, porque a la medida de paz que hay en su corazón, el nivel de paz que hay en su corazón es el nivel de confianza que hay en ellos, y en el nivel de confianza que hay en ellos es en el nivel donde Dios se va a manifestar, porque donde hay esa convicción, ese se le llama una fe en la palabra de Dios. Entonces, muchas de las veces, ¿verdad?, no podemos recibir algo grande porque en realidad no tenemos paz para orar por eso. Y algo que yo se los digo por experiencia, en las circunstancias más complicadas que he pasado en mi vida espiritual, en realidad vamos a decir, la batalla más grande es que yo logre tener paz en medio de esas circunstancias. Y cuando no se logra tener paz en medio de esas circunstancias, no se va a poder lograr echar mano de la palabra de Dios. Entonces, el ir aumentando nuestra confianza en cada promesa que hay en la palabra de Dios es el conquistar primero esa paz interior. Romanos 8,
14 y el 8:16, en uno de esos versículos dice que el mismo Espíritu Santo o el Espíritu da testimonio en nuestro espíritu. Esa palabra testimonio en nuestro espíritu, eso quiere decir que Él da paz en nuestro espíritu cuando ya nosotros tenemos una petición ganada en lo espiritual. Cuando no hay una petición ganada en lo espiritual, que todavía no es hecha una realidad, que todavía no ha sido conquistada, es porque no tenemos paz. Pero por dar un ejemplo de ello, la oración, cuando tú te pones a orar por una necesidad, estás orando constantemente, y tanto estás orando por esa petición que llega un momento que tú tienes una paz interior y como que ya no quieres orar, ya no sientes la necesidad de orar por esa petición, tienes una tranquilidad tan profunda. Quiere decir que el Espíritu Santo ya te dio testimonio que en lo espiritual esa petición ya está hecha, esa petición ya viene en camino, esa petición ya no hay necesidad de orar por ella, pero la clave es que hay una paz interior que tú la has conquistado. Cuando hay duda, cuando hay temores, cuando tu cabeza y tu mente, ¿verdad?, te está bombardeando por todos lados, quiere decir que no se ha conquistado esa paz. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribió a los de Filipenses, dice que deberían, ¿verdad?, de pensar, dice, por lo demás, hermanos, dice, ustedes en todo lo verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, dice, o digno de alabanza, en esto pensad. Cuando todas esas cosas ya están gobernando nuestra mente, quiere decir que son las señales de que hay una paz interior. En el momento que está gobernando dudas, incredulidad, venganza, rencores, heridas emocionales, la paz interior está muy lejos de nosotros, y también está muy lejos de nosotros la confianza en lo que está escrito en la palabra de Dios. Quiere decir que estas son las características de una mente que tiene testimonio de que ha conquistado una paz interior, sea cual sea la circunstancia. Y yo le puedo decir en algunas de las peticiones que o oraciones que llegué a hacer por personas enfermas, algunas hasta desahuciadas, ¿verdad?, ya para morir. Una de las maneras que yo recibí testimonio poniéndole las manos orando, es que yo tenía una paz sobrenatural, que lo que yo había orado había tenido un efecto poderoso. No sentí calorcito, no sentí gozo, no sentí otras cosas. Lo que sentí fue una paz interior, y aunque yo la persona como que la dejé igual, como que si se hubiera quedado enferma, yo me fui con una paz interior de que algo había sucedido y Dios había hecho algo. Entonces, cuando vemos el versículo, uno de los versículos que leí, por ejemplo, Romanos 16:20 dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Una de las maneras que vemos el poder satánico de la hechicería, de la brujería, de la enfermedad o de la pobreza, es que el Dios de paz está en nosotros como experiencia, y eso hace que Satanás esté bajo nuestros pies, que Él esté abajo y nosotros estemos arriba. En otras palabras, que nosotros somos cabeza y no cola. En otras palabras, que estamos arriba y no abajo. Y en otras palabras, que el adversario está abajo y no arriba. Cuando el adversario no está abajo de nuestros pies, ¿sabe dónde va a estar? Va a estar en nuestra cabeza, va a estar en nuestra mente. Va a haber dardos, va a haber dudas, va a haber temores, va a haber conflictos, va a haber opresión, va a haber depresión, va a haber nostalgias, porque Él no está bajo nuestros pies, sino está en nuestra mente, atacándola, bombardeándola. ¿Y por qué razón está ahí? Porque el Dios de paz no está en nosotros. A lo mejor nosotros estamos teniendo una experiencia con Dios en otra área de nuestra vida espiritual, pero nuestra vida espiritual es tan amplia, pero para vencer y que Satanás esté bajo nuestros pies, debemos de tener el Dios de paz. Nosotros, cuando estudiamos las Escrituras y vemos que hay una victoria sobre Satanás, es porque el Dios de paz
lo tenemos en nuestra vida como una experiencia. Entonces, esto es algo muy importante, porque aún, como dice Tesalonicenses 5:23, dice, el Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser. El Dios de paz, para que nuestro espíritu sea santificado, sea limpio, sea libre, tenemos que tener la experiencia del Dios de paz, para que nuestra alma también sea santificado, sea libre de heridas emocionales, libre de amarguras. Tenemos que tener una experiencia con el Dios de paz, para que nuestro cuerpo también sea santificado, guardado y sanado. Tenemos que tener una experiencia con el Dios de paz. Hay tantos nombres con el que conocemos a Dios, pero el Dios de paz hace no nada más que tengamos una experiencia espiritual para tener un poder en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo, sino también sobre el poder de las tinieblas. Entonces, esta es la clave, que nosotros, como dice Filipenses, ¿verdad? Como dice Filipenses, que nosotros debemos de tener en nuestra mente todo lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, todo lo de buen nombre y todo lo que sea digno de alabanza. En el momento que nosotros no somos gobernados por esto que acabo de mencionar, en ese momento Satanás toma ventajas y él ataca la mente. Porque si algo vimos en estos versículos, que nuestra mente va a ser guardada. El Dios de paz, que sobrepasa todo entendimiento, como dice el 7, dice, guardará nuestros corazones. ¿Por qué una mente es tan bombardeada y no tiene una protección espiritual? Porque no tiene al Dios de paz. Esa es una de las razones por la que la gente vive en depresiones y en muchos problemas emocionales, muchos problemas de su alma, porque le hace falta experimentar el Dios de paz. Donde está el Dios de paz es donde está la fe. Donde está la fe es donde se manifiesta el poder de la palabra de Dios. Y donde se manifiesta el poder de la palabra de Dios, tenemos las riquezas que son en Cristo Jesús. Bueno, este es uno de los mensajes cortos, pero necesitamos llevarlo a la experiencia. Bendiciones.